Sus rostros y sus dramáticos testimonios reflejan lo que se vive en Venezuela. Yo le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro que se coloque las manos en el corazón como venezolano, si ama a su patria, se dé cuenta de que fracasó, que acabó con el país. Pero la crisis en el vecino país ya genera también una crisis en el nuestro. Ante la llegada masiva de migrantes, en Colombia desempleados, comerciantes y autoridades locales le piden al gobierno acciones urgentes. No habíamos visto nunca una crisis tan dura como la que vivimos en este momento. Hoy los candidatos presidenciales nos dicen qué proponen para enfrentar este reto. ¿Qué tan viables son esas propuestas? ¿Cómo serán sus relaciones con el gobierno Maduro? Especial de Noticias Caracol, Colombia Decide 2018. Muy buenas noches. Seguimos preguntando a los candidatos presidenciales sobre los temas más importantes de la actualidad nacional. María Alejandra, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Y el tema de hoy, aunque tiene su origen en Venezuela, está generando graves efectos para Colombia, el de la migración masiva de ciudadanos del vecino país. Sí, señora, es incierto el número de personas que permanecen de manera irregular en territorio colombiano, pero hasta ahora 140.000 han obtenido una visa o llamado permiso especial de permanencia, pero más de 1 millón entran y salen semanalmente, ya sea por los pasos fronterizos o de manera clandestina por las trochas. Nos acompaña hoy Sebastián Vitar, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, y con él vamos a analizar las respuestas de los candidatos. Bienvenido. Profesor, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. El presidente Santos y la canciller anunciaron hace algunos días que este tema, el del éxodo, la entrada masiva de venezolanos, es una prioridad nacional. ¿Es tan grave la situación? ¿Cómo la ve usted como experto? Sí, es una prioridad nacional, es una situación que Colombia no ha vivido anteriormente en esta escala y tiene unas consecuencias muy grandes sobre el sistema de salud, sobre la seguridad, sobre el bienestar de las personas en las zonas de frontera y ahora en todo el país. Por esa intensidad que va a tener este tema, los candidatos presidenciales están formulando sus propuestas. Empezamos entonces con la del candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle. ¿Qué hacer frente a la crisis que genera la llegada masiva de venezolanos y qué haría en su eventual presidencia frente al gobierno de Nicolás Maduro? Lo primero es que tenemos que tener una visión humanitaria. ¿Cuántos colombianos fueron a Venezuela? Ahora no debemos cerrar la puerta. Mucha cooperación internacional. Pero ojo, el problema es Maduro. Maduro es un dictador. Yo sostengo que tenemos que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Es la manera de provocar un cambio de régimen por la vía jurídica, por la vía democrática. Yo creo que lo que hay que hacer es racionalizar. Están llegando criminales que tenemos que deportar, sin duda ninguna. Pero a los venezolanos de bien tenemos que abrirles las puertas y, repito, buscar mucha cooperación internacional, ONGs, organismos multilaterales para establecer condiciones de vida digna, inmediata para quienes están emigrando. Profesor Vitar, el candidato de la Calle menciona 2 palabras. Él dice que tener una visión humanitaria de este tema, pero también una visión migratoria. ¿Qué debe pesar más? ¿El control de la entrada de los venezolanos o la atención a los que están aquí? Pero realmente no hay mucho que se pueda hacer en el control de los venezolanos. Si no pasan por el paso fronterizo legal, van a pasar por el paso ilegal, van a pasar por las trochas. Es decir, para Colombia sería demasiado difícil tener todo un operativo de seguridad para impedir la entrada de venezolanos. Imposible, eso no se puede. La respuesta debe ser como, sabiendo que van a venir, cómo podemos hacer que puedan tener una buena vida mientras que se soluciona la crisis en Venezuela, pero además que puedan aportar a Colombia mientras que están acá. Al calificarlo de crisis humanitaria, estamos hablando sobre todo de derechos económicos, la falta de garantías que tienen estas personas para hacer su vida en Venezuela, pero también podrían entrar eventualmente en calidad de refugiados, o cómo se manejaría esto ante organismos internacionales. Sí, para Colombia es difícil tomar la posición de declararlos como refugiados porque eso tiene unas consecuencias legales internacionales, tendríamos que tener todo un aparato vigilado por organismos internacionales. Sin embargo, puede que sea el momento de empezar a preguntarse si es posible tener un estatus especial para estas personas. Si no es de refugiados, por lo menos de migrantes especiales que puedan tener acceso a empleo, al sistema de salud, pero sobre todo que también pueda contribuir pagando a la EPS y pagando impuestos y todo lo demás que puedan tener que hacer aquí en Colombia. Es decir, regularizar su situación aquí en Colombia. Profesor, ya seguimos desmenuzando este tema porque hablamos ahora de la propuesta del candidato Germán Vargas Lleras. ¿Qué haría él frente a este tema, el éxodo de venezolanos en una eventual presidencia suya? Lo primero es la solidaridad con nuestros compatriotas. Lo segundo, mayores controles.
a millones y millones de personas que llegarán al territorio colombiano. No estamos preparados, se requiere una política integral. Control y deportación para miles de delincuentes que están agravando el tema de la inseguridad en todas las ciudades de Colombia. El 22 de abril va a ser confirmado Maduro como dictador en Venezuela. Lo peor está por llegar. Ya son 1.200.000 los venezolanos que en Colombia demandan empleo, salud, educación, bienestar, servicios públicos. Vendrán muchísimos más, millones y millones. Aquí hay un tema que se está volviendo cada vez más crítico y es el de diferenciar los ciudadanos venezolanos legales y también quienes vienen del vecino país siendo ilegales, es decir, que han cometido delitos o que vienen a delinquir a Colombia, y entonces entra el tema ya de cómo controlar esa eventual deportación y cómo las autoridades colombianas pueden hacer ese control. En ese tema, ¿qué nuevo puede haber? Sí, la prioridad para cualquier presidente tiene que ser la seguridad de los colombianos, que no excluye tener una visión humanitaria y darle la bienvenida a los venezolanos que están de buena fe en el país. No creo que la solución sea deportar a aquellos que cometen delitos, porque una vez que uno los deporta, inmediatamente ellos pueden regresar. Por lo tanto, el sistema carcelario colombiano, los jueces, la policía, la fiscalía, todo nuestro sistema de seguridad sí debería estar listo para poder enfrentar a los pocos venezolanos, pero que sí existen, que están cometiendo delitos en Colombia. Sí, el otro tema es la plata. ¿Cómo hace un Estado como el colombiano, que no tiene recursos casi ni para atender las necesidades de los colombianos, para atenderlas de esta oleada de venezolanos, muchos de ellos irregulares? Sí es verdad que la situación en Venezuela no va a mejorar. Sin embargo, Colombia podría ver esto más como una oportunidad. Es decir, los venezolanos en este momento no les estamos dando suficientes permisos para trabajar y por lo tanto no están aportando al sistema de salud, no están aportando a pensiones, no están aportando impuestos, solamente están demandando recursos. Si nosotros les damos la oportunidad a ellos de formalizarse, de tener un permiso especial de permanencia, no solamente para los pocos que lo tienen, sino para todos, si logramos un acuerdo con los demás países de América Latina para tener unas cuotas en donde ellos puedan ir a otros países y tener también allá unos derechos laborales temporales. En ese caso nosotros no necesitaríamos tantos recursos porque los mismos venezolanos estarían apoyando y el resto de los países latinoamericanos nos estarían dando una mano también. Las propuestas de los candidatos apuntan también a esa ayuda internacional. Veamos ahora la propuesta concreta del candidato de la coalición Colombia, Sergio Fajardo. Primero, comunidad internacional, para denunciar las acciones del gobierno venezolano que está destruyendo la democracia y es la causa de la migración que estamos viviendo nosotros en Colombia y por el resto de América Latina. Convocar a la comunidad internacional la solidaridad con Colombia y con las personas que están migrando para que le abran las puertas y que muchos puedan ir a diferentes partes del territorio, en particular de América Latina. Igualmente para que nos aporten con recursos para atender lo que nos corresponde atender en Colombia. En segundo lugar, tenemos que tener todo el rigor y todo el cuidado para proveer salud, educación, seguridad y empleo en las regiones de nuestras fronteras. Eso es una labor del Estado colombiano articulando la comunidad internacional para poder hacerlo juntos. Los alcaldes y gobernadores solos no van a poder. En adición a todo esto, cuidar a la población colombiana, que nadie se vea afectado en la calidad de sus servicios porque estamos atendiendo de manera solidaria a personas que están llegando a nuestro territorio. Mencionó varias veces el candidato Fajardo a la solidaridad y especialmente internacional. Profesor Vitar, ¿qué figura puede invocar Colombia o el presidente que venga para lograr que de verdad la comunidad internacional no solamente nos diga sí, los vamos a apoyar, sino que nos den de verdad recursos y la mano para atender esta situación? Pues tenemos ya una relación muy cercana con el denominado Grupo de Lima, unos países sobre todo de Sudamérica y México que están muy preocupados por la situación en Venezuela. Tuvimos el presidente de Perú que decidió no invitar a Maduro a la Cumbre de las Américas. Además tenemos un respaldo de parte de los Estados Unidos, de Canadá, de otros países. Con ellos no necesitamos ninguna figura multilateral oficial. Con un acuerdo de permitirle a los venezolanos pasar a sus países, recibirlos con un permiso de permanencia temporal como el que tenemos en Colombia, sería suficiente para por lo menos quitar un poco de presión en la zona de frontera colombiana y en todo el país como lo estamos teniendo ahora. Por ejemplo, Fajardo habla de no quitarle atención a los colombianos para dárselos a los venezolanos, que se pueda generar una sensación de xenofobia, que también es una de las medidas que ha trabajado el gobierno.
Sí, con la Universidad de los Andes hemos visitado Cúcuta y Riohacha y la zona de frontera y nos hemos dado cuenta que los cucuteños sí tienen unos problemas muy serios de acceso a la salud, sobre todo que les están demorando mucho las urgencias, que la inseguridad está creciendo y Cúcuta ha resistido de una forma muy solidaria lo más grave del problema. Y sí es verdad que el resto de Colombia y el resto de América Latina tiene que darle una mano a la zona de frontera colombiana, que es en donde se ha concentrado hasta el momento el problema. Sí, ahí el tema también es ese que usted menciona. Cúcuta potencialmente con uno de los desempleos más altos de Colombia, situación de pobreza, una economía muy frágil y le llega este tema casi que de manera inesperada. Veamos ahora la propuesta de otro de los candidatos presidenciales. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar este éxodo de venezolanos a Colombia? La propuesta de Iván Duque. En primer lugar, hay que crear un fondo de atención humanitaria. ¿Cómo pretendemos financiarlo? En lugar de gastarnos los 300 y pico de millones de dólares que van a hacer para Naciones Unidas en una contratación para supervisar los acuerdos con las FARC, esos recursos deberían destinarse a la atención humanitaria en las zonas de frontera, garantizar la atención en salud básica y el cubrimiento de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Lo que nunca hizo el gobierno Santos, y nosotros sí lo hicimos, denunciamos a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Lo hicimos pidiendo una observancia previa, ya la declaró la Corte. Ahora necesitamos que más países se sumen a esa causa para que se le abra una investigación a él y a muchos de sus secuaces que están protegiendo ese régimen, de tal manera que sientan la presión internacional de que si no salen, el día de mañana van a tener penas muy severas. Profesor Vitar, obviamente el tema de Nicolás Maduro, como usted lo decía antes, no parece que esté cerca de resolverse. ¿Este mecanismo de denunciarlo frente a la Corte Penal Internacional le parece efectivo? ¿Es viable? ¿Se soluciona algo? Pues pone algo de presión y es posible que la Corte Penal Internacional decida hacer algunas averiguaciones sobre el régimen de Maduro. ¿Ha anunciado algo ya, no? Sí, y que empiece a sacar algunos expedientes nuevos sobre Maduro, pero que llegue a tomar una decisión en contra de él, condenarlo, creo que es bastante improbable en este momento, porque como Maduro hay muchísimos más dictadores en el mundo y la Corte Penal Internacional no está para estar detrás de cada dictador, está solamente para los casos más graves de violaciones masivas a los derechos humanos. Sí, profesor, todos los candidatos que hemos escuchado han hablado de eso, de desligarse completamente del régimen de Maduro, unos con más energía o más vehemencia que otros, pero todos coinciden en eso. ¿Qué debe hacer, en su concepto, el próximo presidente de Colombia en su relación con un presidente de un vecino tan complicado y tan volátil y en medio de una crisis tan terrible política y económica y social como la que vive Venezuela y el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro? Sí, a Maduro hay que aislarlo, terminar de denunciarlo como un dictador. Saber que esto tiene consecuencias para Colombia. Colombia tampoco puede poner en riesgo su seguridad nacional. Colombia no puede estar con aventuras militaristas en Venezuela. Colombia lo que tiene que hacer es, por la vía diplomática y por la vía multilateral con nuestros aliados latinoamericanos, estar brindándole una mano a la oposición dentro de Venezuela. Saber que tiene unas consecuencias en migración para el resto de la región. Y saber también que Colombia tiene unos colombianos dentro de Venezuela que también tienen que ser protegidos. Por lo tanto, siempre estar en un trabajo consular muy fuerte dentro de Venezuela, protegiendo a los compatriotas. Regresamos a este especial de Noticias Caracol Colombia Decide 2018, pulsando la opinión, tomando la opinión de los candidatos presidenciales, los que aspiran a llegar a la presidencia sobre los temas de actualidad nacional. En este caso, el tema del éxodo de los venezolanos a Colombia, el éxodo masivo, y también del régimen de Maduro. Sobre estos dos temas específicos, Colombia Decide intentó tener la respuesta del candidato Gustavo Petro, pero fue imposible. Muy bien, vamos ahora con la opinión, lo que opina, las propuestas que plantea la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez de cómo enfrentar no solamente el régimen de Maduro, sino la llegada masiva de venezolanos a nuestro país. En primer lugar, pedir a toda la comunidad internacional, a América Latina, que asuma una cuota de esta migración. Lo he venido diciendo hace ya un año. El gobierno colombiano ha sido absolutamente negligente en esto. En este sentido, hay que lograr que esa migración, pues Colombia asuma una cuota, 100.000, 200.000, 300.000 y cada país latinoamericano, porque tenemos que recordar, muchos de los migrantes son colombo-venezolanos, son los que se fueron hace unos años o son los hijos de aquellos colombianos que se hayan ido
de nuestro país. ¿Qué hacer con el presidente Maduro? Ayudar que todos los tribunales internacionales y toda la comunidad internacional sigan cerrando los espacios, le cierren los espacios en la economía y por supuesto que lo persigan judicialmente. Es un criminal, su gobierno ha sido un gobierno criminal, un gobierno dedicado al narcotráfico, a acabar con los derechos humanos, a desarrollar casi que un genocidio. La situación humanitaria de Venezuela hoy es producto de unas manos criminales. Dice Marta Lucía Ramírez, profesor Vitar, que se podría intentar distribuir los migrantes en los países de la región. ¿Usted se imagina eso cómo podría una cuota, ponerse, sí, cómo hacerse efectivo? O sea, como que cada país diga yo acojo tantos dentro de un mecanismo global. Sí, ya tenemos un ejemplo que es el ejemplo europeo con la crisis de refugiados en Siria, en donde los europeos tienen unas cuotas y se están repartiendo los refugiados, pero además los europeos que más dinero tienen están mandando dinero a los que menos tienen y están mandando hacia Turquía y hacia la misma Siria para poder contener y que la mayoría de los refugiados no lleguen hasta el centro de Europa. Entonces ya tenemos una experiencia de la que podamos aprender sobre eso. Sí, pero es decir, ¿es viable? ¿Es viable si hay voluntad política? Es viable si el Grupo de Lima lo respalda. Veamos ahora la propuesta del candidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón, que propone frente a este éxodo masivo de venezolanos en Colombia. La desgracia que vive Venezuela es consecuencia del llamado socialismo del siglo XXI, liderado por Chávez y por Maduro. Restringir la entrada de personas que vienen con hambre, con miedo, no es una solución. Hay dos soluciones, una de corto plazo y otra profunda. La primera es colocar una iniciativa internacional para atender los refugiados que vienen desde Venezuela, con recursos de los Estados Unidos, España y varios países latinoamericanos. Y la segunda, un esfuerzo internacional para crear la presión que cambie el régimen de Venezuela y este país vuelva a la democracia. Cooperación internacional. ¿Es la medida, es la salida para esta crisis o usted considera que es como un lugar común el de todos, no solamente de este último candidato? La ayuda internacional es solamente uno de los recursos que se pueden utilizar, porque definitivamente Colombia, por su situación geográfica, por la cantidad de colombianos que antes vivían en Venezuela o venezolanos que tienen familiares en Colombia, Colombia definitivamente va a seguir siendo el sitio preferido de entrada y de permanencia de los venezolanos. Hay otro tema que también se plantea en general en las propuestas de los candidatos y es que hay muchos colombianos que están regresando, que vivían en Venezuela, que están regresando y que hacen parte de este... Claro, o que son hijos de colombianos que pues, nacieron en Venezuela, pero son hijos de colombianos, o sea, tienen derecho a la nacionalidad. Casi que es una obligación nuestra. Es un tema complicado para nosotros. Son colombianos, son compatriotas, tienen todos los derechos, tienen permiso de regresar a Colombia cuando quieran. Los que todavía no han regresado tenemos que protegerlos incluso dentro de Venezuela de malos tratos, de quitarles sus derechos allá, de obligarlos a regresar si no es lo que ellos quieren. Pero también podemos ver eso como una oportunidad. Si estas personas que tienen un permiso de trabajar, que antes se habían ido, que pueden regresar y que nos pueden ayudar en proyectos productivos, por ejemplo, recogiendo café, los cafeteros han estado muy contentos con el regreso de colombianos y también con la migración venezolana. Lo que tenemos que es regularizarlos, sí, saber porque es que les pagan la mitad, es decir, la otra cosa es que se está volviendo un tema de esclavitud moderna. Profesor, los cálculos que ustedes hacen en la Universidad de los Andes, han ido a la frontera, usted personalmente ha liderado esos estudios. El cálculo de ustedes es que este año 2018, ¿cuántos venezolanos van a venir a Colombia? Pues es muy difícil decir con certeza, sin embargo sí podemos estimar por lo que ha venido hasta el momento que más o menos unos 500.000 o 1 millón de personas podrían estar cruzando hacia Colombia. Todo esto depende mucho de la situación interna de Venezuela, de todas formas. No, que va a empeorar. Lamentablemente no hay ninguna seña de que vaya a mejorar. ¿Qué pasa con las medidas que están tomándose ahora? ¿Son insuficientes? Son bienvenidas, pero sí son insuficientes. Tener un sitio para 2.000 venezolanos en la frontera... Un centro de atención migratoria. Sí, tiene una ventaja que por lo menos no van a estar durmiendo en el Parque Santander en Cúcuta, que es lo que están haciendo en este momento. Sin embargo, 2.000 frente a casi 1 millón de personas que han cruzado la frontera no es una cifra suficiente. Y también... uno siempre va a tener algunos venezolanos que no se quieren mover de la frontera, uno va a tener algunos venezolanos que cruzan de regreso o que tienen a su familia o que son madres con niños pequeños que no pueden trabajar. A esas personas hay que darles una atención especial, muchísimo más integral que la que les estamos dando. Rápidamente para despedir, ¿las propuestas que usted escuchó y que escucharon los colombianos esta noche son viables, las ve posibles, van en la dirección correcta? Son viables.
van en la dirección correcta, son son comunes entre ellas, digamos, no hay unas grandes diferencias entre ellos. Sin embargo, creo que son políticamente muy tímidas. Podríamos tener compromisos mucho más certeros de los candidatos en este momento de la campaña. Muy bien, certeros, más certeros. Profesor Sebastián Vittar, gracias por acompañarnos. Es de la Universidad de los Andes, aliado en esta cobertura especial de Noticias Caracol, Colombia Decide 2018. Dentro de 8 días, María Alejandra, otro especial y otro análisis de las propuestas de los candidatos. Otro análisis para que los colombianos tengan más elementos para decidir su voto responsable y a conciencia. Buenas noches.